Ahora que definimos nuestra función de oferta y nuestra función de demanda, que podrían ser individuales, pero que agregadas del lado de los oferentes y del lado de los demandantes llegan a ser la oferta y la demanda del mercado, vamos a hablar de qué es el mercado. En principio vamos a definir el mercado como una institución social. Una institución es una norma o pauta de conducta que se espera de los demás y que adoptamos también como propia, y entonces regula nuestro comportamiento. Bueno, dentro de esta institución vamos a encontrar la interacción entre los oferentes con los demandantes que demandan u ofrecen un bien cualquiera, un producto determinado. También decimos o un factor porque también hay mercados de factores como el trabajo, el capital y la tierra. En un mercado, cuando hay un acuerdo, se fija un precio determinado en el que oferentes y demandantes están de acuerdo y se asignan el producto que ofrecen los oferentes entre los demandantes. Los compradores y vendedores entonces se van a poner de acuerdo en un precio tal que hay un intercambio de cantidades justo, equivalente, entre lo que el consumidor quiere comprar a ese precio y lo que el productor está dispuesto a ofrecer a ese precio, así como también cuánto dinero está dispuesto a aceptar como mínimo a cambio de esa cantidad de un productor y cuánto está dispuesto a entregar como máximo un consumidor o los demandantes. Lo que vamos a hacer ahora es analizar cómo se fijan los precios en los mercados competitivos. Vamos a poner un ejemplo ideal, un caso ideal, que es el de la competencia perfecta. ¿Se puede encontrar la competencia perfecta? ¿Me puede dar un ejemplo? La verdad es que no. Es un modelo ideal de funcionamiento extremadamente eficiente que usamos para comparar con la vida real. Es un modelo teórico, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasaría si los mercados fueran de competencia perfecta? Primero hay que definir qué es la competencia perfecta. Entonces, un mercado de competencia perfecta sí tiene o están presentes los 4 supuestos en los que nos basamos. Primero, es atomizado, es decir, hay muchos oferentes, muchos demandantes, son todos de tamaños muy chiquititos respecto del todo y por lo tanto ninguno tiene poder de mercado. No puede su conducta incidir en el precio del mercado y por lo tanto van a vender o comprar al precio que el mercado fija. ¿Cómo se fija el precio? Por la interacción de la oferta y la demanda, lo vamos a ver en un rato. La segunda característica es que el mercado tiene que ser homogéneo. Todo el producto es igual. Si estamos hablando de un mercado de remeras, no habrá remeras Adidas, Nike, rosas, amarillas o verdes. Habrá simplemente remeras. Serán todas iguales, del mismo talle, con el mismo diseño y del mismo color. Totalmente homogéneo. El mercado también se asume que es transparente, es decir, la información es perfecta. No hay asimetrías ni problemas de información. ¿Cuándo hay problemas de información? Cuando vendedor y comprador no tienen la misma información sobre el producto que están comprando. ¿Viste cuando vas al banco a abrir una cuenta y tenés que firmar una carpeta de 200 hojas con las condiciones que no tenés tiempo, ni capacidad, ni ganas de leer, pero firmás igual? Bueno, ahí hay información asimétrica. El banco tiene información que vos no tenés y entonces el mercado no es transparente. Y por último, el mercado es libre. Hay libre entrada y salida del mercado, que significa que no hay ningún tipo de barreras. Una empresa nueva que quiera venir a este mercado a vender puede hacerlo sin ningún costo adicional de reconversión ni de nada, y también se puede ir cuando guste sin ningún inconveniente y sin soportar ningún costo adicional. ¿Cómo se llega al equilibrio del mercado? Bueno, el mercado vamos a dibujar en este eje de ordenadas los precios. Ya sabes que arrancamos desde cero y cuando nos desplazamos hacia arriba significa que el precio va aumentando. Vamos a suponer que es el mercado de helados, así que este es el precio de un helado. A medida que nos movemos hacia arriba, el precio que hay que pagar por un helado es cada vez más alto. Este eje de abscisas, el horizontal, representa la cantidad de helados que se quieren comprar o vender. Cantidad de helados, y a medida que nos movemos hacia la derecha desde el origen, la cantidad de helados aumenta. Este es un espacio cartesiano entonces donde en ordenadas tenemos precio y en abscisas tenemos cantidad, y podemos dibujar puntos dentro del plano. Por ejemplo, este punto que está ahí representa una cantidad de helado, tenés que mirar hacia abajo y llegar hasta la línea horizontal, y un precio, tenés que correrte hacia la izquierda hasta el eje vertical y determinar el precio. Eso es una combinación de precio y cantidad. En este espacio recordá que dibujábamos la curva de demanda. ¿Qué decía la curva de demanda? Cuántos helados estaban dispuestos a comprar los consumidores para diferentes precios dadas ciertas condiciones: el ingreso de los consumidores, el precio de la mousse de chocolate, el precio de los alfajores de maicena,
el gusto, las preferencias que tenga el consumidor, que pueden tener que ver, por ejemplo, con estamos en verano o en invierno, hace 10 grados o 42, la cuestión es esa. Dadas ciertas condiciones, si el precio baja, los consumidores estarán dispuestos a comprar más. Y al contrario, ¿cierto? Y la función de oferta, que ya sabes lo que significaba, es cuántas unidades, cuántos helados están dispuestos a ofrecer los productores de helado para distintos precios. Cuanto mayor sea el precio, más helado estarán dispuestos a ofrecer, por eso esta curva tiene la pendiente positiva. Bueno, el equilibrio está ahí, eso significa que donde se intersectan la oferta y la demanda va a aparecer el equilibrio. Por ejemplo, si cada helado costara 2 pesos, estamos vendiendo los baratos, si cada helado costara 2 pesos, veríamos que la cantidad, vamos a los 2 pesos, vamos hasta la función de demanda y vemos que los consumidores estarían dispuestos a comprar 7 helados a ese precio. Si el precio fuera 2 pesos, los productores estarían dispuestos a ofrecer también 7 helados. Por lo tanto, el mercado está en equilibrio. Se dice que el mercado se vacía, no sobra ni falta nada, no se produce nada de más y hay una cantidad de equilibrio a ese precio de 2 pesos. Por lo tanto, debería tender hacia ahí el equilibrio o la posición final del mercado. ¿Por qué debería tender hacia ahí? Bueno, mira, si el precio fuera de 2,50 en vez de ser de 2 pesos, la cantidad demandada de helados por parte de la gente sería de 4, en tanto que los productores a ese precio de 2,50 están dispuestos a ofrecer ¿cuánto? Vamos hasta la función de oferta, nos fijamos ahí y vemos que están dispuestos a ofrecer 10 helados. La gente va a querer comprar 4, los productores van a ofrecer 10. ¿Qué pasa con esos 6 helados de más que son exceso de oferta? Algún gracioso va a decir se derrite. Bueno, quedan sin vender, señores. Como quedan sin vender, van a haber los productores de helado que están produciendo de más. ¿Qué van a hacer entonces? Dos cosas. Van a producir menos y por lo tanto va a bajar el precio. Y al bajar el precio, lo que va a ocurrir es que si el precio baja hasta 2 pesos, la cantidad demandada de helados va a aumentar y la cantidad ofrecida de helados va a caer. ¿Hasta cuándo? Hasta llegar a los 2 pesos, porque en ese nivel ambos oferentes y demandantes quieren comprar y vender respectivamente 7 helados. ¿Está bien? Entonces, un exceso de oferta, porque el precio es muy alto, hace que el precio baje y las cantidades se ajusten para llegar a la de equilibrio de 7 unidades. Ahí vemos titilar el equilibrio. Bien. ¿Qué pasa lo contrario cuando hay exceso de demanda? ¿Qué pasa si el precio es demasiado bajo? Por ejemplo, 1,50 y está por debajo de los 2 pesos, que es el equilibrio. Bueno, ahora la cantidad ofrecida será menor que la demandada y habrá un exceso de demanda o una escasez de oferta, como lo quieras ver. Los vendedores de helado observarán que la fila de compradores queda sin satisfacer sus necesidades y entonces, la puja entre los clientes por llevarse el helado hará subir el precio del helado de 1,50 a 2. Mientras eso ocurre, los productores producirán más y ofrecerán en vez de 4, 7 unidades y los demandantes lo que van a hacer es querer comprar un poquito menos porque el helado está más caro, la cantidad demandada disminuye y llegamos nuevamente al equilibrio en 7 helados a 2 pesos cada uno. ¿Qué pasa cuando hay un aumento de la demanda? Por ejemplo, a partir del equilibrio inicial, supongamos que hace más calor y el tiempo caluroso eleva la demanda de helados. Entonces, el nuevo equilibrio debería estar en ese punto que marcamos ahí. Lo cierto es que ahora los precios se elevan porque a un nivel de 2 pesos tendríamos más demanda que oferta. Fíjate, seguí el puntero este que tenés acá. Tendríamos más demanda que oferta y entonces el precio iría a parar a 2,50 y la cantidad de equilibrio de helados vendida pasa de 7 a 10. Entonces fíjate que un aumento de la demanda eleva el precio de equilibrio y eleva la cantidad de equilibrio. ¿Qué pasa si hay una reducción de oferta? Por ejemplo, un aumento del precio de la leche. La leche es una materia prima que se usa para el helado. Entonces, cuando aumenta el precio de la leche, aumentan los costos y los productores quieren, para seguir ofreciendo lo mismo, un precio más alto que les cubra el aumento de costos. Por lo tanto, esta reducción de la oferta provoca un exceso de demanda. Fíjate que la oferta se redujo al precio de 2, ahora se va a ofrecer mucho menos, la demanda sigue vigente y entonces lo que va a pasar es que vamos a ir a un nuevo punto de equilibrio como ese, con un precio más alto que el original, sube a 2,50 y una cantidad de equilibrio
más baja que la original. Baja de 7 a 4 helados. Lo importante es que el mercado funciona en un sistema capitalista como asignador de recursos, porque los recursos que tiene la sociedad y que se utilizan para producir tienen que asignarse a la producción de ciertos bienes. Y lo que hace el mercado, maravillosamente, es una encuesta todos los días. La oferta y la demanda son las que determinan los precios de los bienes y servicios, que son señales que guían la asignación de los recursos. Porque si, por ejemplo, aumenta la demanda de vivienda frente al mar porque todos queremos vivir frente al mar, claramente no hay lugar para todos. Y entonces, ¿cómo hacemos para determinar quién vive frente al mar? Si todos queremos vivir frente al mar, el precio del metro cuadrado de departamentos con vista al mar subirá y solo podrán mudarse ahí aquellos que lo puedan pagar. Lamentablemente es así. ¿Quién determina quién se dedica a la agricultura y quién a vender carne? Bueno, el mercado también tiene algo para decirnos. Suponete que de pronto las personas aumentan sus preferencias por la carne y demandan más carne. Bueno, la demanda de carne adicional hará subir el precio de la carne. Los beneficios de los carniceros serán mucho mayores que los de los agricultores. Entonces, la tendencia será que en la sociedad empezará a haber más carniceros y menos agricultores. Al haber más carniceros, la oferta de carne aumentará y el precio volverá a bajar. Lo que pasó fue que la decisión de las personas de comer más carne, porque tienen preferencia por la carne, hizo que la sociedad destinara más recursos a la producción de carne y menos a la producción de productos agrícolas que no eran tan requeridos. El mercado también impide que la toma descentralizada de decisiones genere un caos, ¿sí? No estamos yendo a la facultad, pero si no hubiera un poder central que organizara, el bedel, que dijera esta materia va a tal aula, seguramente habría un caos en la planta baja de la facultad, ¿no es cierto? Uno puede calcular cuánta gente entra en cada aula, cuántos estudiantes hay en cada comisión y asignar racionalmente el espacio de acuerdo con los requerimientos. Esto es más o menos fácil en una facultad que tiene 8 pisos, que tiene unas 20 aulas más o menos y que tiene unos 20 cursos simultáneos, no más. Pero imagínate la complejidad de decidir por todos nosotros todos los días si hay que producir mermelada de ciruela o mermelada de damascos o mermelada de membrillo. O dejar de producir mermelada y producir dulce de leche. ¿Quién toma esas decisiones por nosotros? Bueno, nuestras decisiones, nuestros gustos, nuestra demanda de bienes es lo que provoca que haya subas o bajas en los precios que dan señales para aumentar o disminuir la producción de ciertos bienes y asignar o desasignar recursos a esa producción. Esto va en línea con la pregunta que sigue: ¿quién hace lo necesario y garantiza que exista lo que vos querés en el momento que lo querés? ¿Cómo sabe el productor o el supermercado que en el momento en que vayas a demandar una lata de tomates, esa lata de tomates va a estar disponible para que vos vayas y la compres? Ten en cuenta que adentro de la lata de tomates hay tomates, pero además hay que hacer la lata, hay que cerrarla, hay que envasarla, hay que imprimir la etiqueta, hay que hacer el puré de tomates, hay que trasladarlo desde Mendoza hasta nuestra ciudad y hay que ponerlo en la góndola todo al tiempo para que cuando vos tengas ganas de comprar la lata de tomates esté disponible. Algunas veces los gobiernos intervienen en los mercados con algún objetivo específico, sin entrar a hacer algo de economía normativa, que significaría hacer un juicio de valor. Vamos a intentar hacer economía positiva y describir cuáles son los efectos de, por ejemplo, la fijación de un precio máximo. Si tenés un mercado que está en equilibrio a 3 pesos por helado, donde se compran y se venden 100 helados, la fijación de un precio máximo tendría que hacerse por debajo del precio de equilibrio, porque si pones un precio máximo de 4 pesos por encima del cual nadie puede vender, no va a tener efecto porque el mercado va a seguir vendiéndolo a 3. Entonces tendrías que poner un precio inferior al de equilibrio, por ejemplo un precio máximo de 2 pesos. Significa nadie puede vender un helado por encima de los 2 pesos. Esto que va a provocar que cuando le pones un techo al precio, la cantidad ofrecida no va a ser 100, va a ser 75, y la cantidad demandada no va a ser 100, va a ser 125, porque el helado es más barato y queremos comprar más, al mismo tiempo que los productores están dispuestos a ofrecer menos. Esta diferencia entre la oferta y la demanda
generada por el precio máximo, provocaría una situación de escasez. Y por supuesto no podría ser satisfecha porque a un precio de 2 pesos la producción no va a llegar a 125. Bueno, efectos secundarios de esto: mercados negros, desabastecimiento, etc. ¿Qué pasa cuando se fija un precio mínimo? En ocasiones se quiere garantizar determinado ingreso al productor para evitar que entre tal vez en una situación de crisis, y entonces se pone un precio mínimo. Para que el precio mínimo funcione, como es un precio por debajo del cual no se puede vender, tiene que estar por encima del precio de equilibrio. Si el precio es 3 y le pones un precio mínimo de 2, no va a tener ningún efecto porque se seguirá vendiendo a 3. Pero si le pones un precio de 4 y prohibís vender por debajo de ese precio, te vas a encontrar con lo siguiente. Ahora, al precio de 4 los demandantes quieren 80 nada más, no quieren 100. Y al precio de 4 los oferentes van a tratar de colocar 120 unidades en el mercado. El resultado son 40 unidades producidas que no tenemos a quién venderle. Por lo tanto, la fijación del precio mínimo tiene que venir acompañada de o una política de compra del excedente de alguna manera, o de un otorgamiento del subsidio, un subsidio, como si vendiera estos 40 unidades adicionales por encima de las 80 que le quieren comprar en el mercado, como si las vendiera, pero sin que directamente las produzca, dándole un subsidio. Por supuesto que todo esto cuesta dinero, señores, no es gratis. ¿Qué pasa cuando el Estado fija un impuesto sobre un producto? Bueno, estabas en equilibrio a 3 pesos y se vendían 100 helados, y entonces, como el gobierno necesita cubrir alguna necesidad temporal de caja, se le ocurre ponerle un impuesto a los helados. Claro, que lo paguen los heladeros, que total ganan mucho dinero, dirá alguno. Bueno, están así. ¿Quién paga el impuesto en realidad? Bueno, mira, si vos le decís a partir de mañana, señor heladero, por cada helado que venda va a tener que pagar un impuesto, lo que va a ocurrir es que ahora el señor heladero el impuesto te lo va a querer cobrar a vos. Y entonces, para ofrecerte 100 helados igual que antes, va a querer sus 3 pesos más el importe del impuesto, ¿no es cierto? Ahí vamos. Ahora tendríamos que el señor heladero quiere sus 3 pesos más el impuesto. Esto provoca que la curva de oferta esté más arriba, o sea que se retraiga, y que el equilibrio que estaba antes acá ahora pase a este otro punto, el otro lugar donde la demanda original se intersecta con la nueva oferta. ¿Está bien? Entonces el nuevo equilibrio está ahí, en 3 pesos con 30, para una cantidad de 90 helados. Ahora, vos fijate que el impuesto era toda esta distancia, ¿no es cierto? Y a vos el helado que sos consumidor te aumentó a 3 pesos con 30. Vos vas a pagar 3 pesos con 30. Bueno, es lo que recibe el heladero, dirás vos. Momento, porque de los 3 pesos con 30 tiene que pagar el impuesto, con lo cual lo vuelve a poner en una situación como en la que estaba originalmente en su curva oferta. Es decir, va a recibir 3 pesos con 30, va a tener que pagar el impuesto de 50 centavos y le van a quedar 2 pesos con 80. Como le van a quedar 2 pesos con 80, que era menos que 3, es lógico que ahora termine produciendo menos. ¿Qué provoca el impuesto? El impuesto provoca menos cantidad en el mercado, es decir, menos producción para el heladero, más precio que pagás vos. Los consumidores comen menos helado, de 100 pasaron a 90, lo pagan más caro, de 3 pasaron a 3,30, los productores reciben menos que antes, de 3 pasaron a 2,80, y el impuesto se paga compartidamente, lo soporta el productor en una parte y lo soporta el consumidor en otra parte. En última instancia, lo que se lleva al Estado como un impuesto termina reflejándose en menos producción, más precio pagado por el consumidor, menos precio recibido por el productor. En definitiva, estos 50 centavos de impuesto son soportados entre productor y consumidor. Un ejemplo de esto que se puede aplicar al mercado de trabajo: si acá tenés la cantidad de trabajo y acá tenés el salario, tenés la demanda de trabajo por parte de las empresas y la oferta de trabajo por parte de los trabajadores, el salario que pagan las empresas a menudo es más alto que el que reciben los trabajadores. En el medio tenés los impuestos al trabajo.
las contribuciones y aportes de seguridad social, las contribuciones y aportes de obra social, el sindicato, etc. Cosas que hacen que el demandante de trabajo, la empresa, pague un salario más alto que el que recibe de bolsillo el trabajador. Y esta diferencia hace que el mercado no sea todo lo eficiente posible y que se reduzca la cantidad de empleo disponible. Bueno, finalmente, para mirar la eficiencia en el mercado, diremos que dibujado precio y cantidad tenemos la función de demanda y tenemos la función de oferta. Hay una situación de equilibrio, hay un precio de equilibrio y hay una cantidad de equilibrio. Ahora bien, habíamos dicho que la curva de demanda, una de las cosas que refleja es cuál es el precio máximo que está dispuesto a pagar un consumidor por una determinada cantidad. Es decir, por una cantidad como esta, los consumidores estaban dispuestos a pagar este precio que está acá. Pero este precio es más alto que el de mercado, es decir, están pagando menos por esta cantidad que lo que estaban dispuestos a pagar. Y por esta cantidad también están pagando menos, porque están pagando el precio de mercado, que es menor que aquel que estaban dispuestos a pagar como máximo. El resultado es que toda esta superficie viene a ser una especie de beneficio extra que obtiene el consumidor porque paga menos por los bienes, paga un precio menor que el que estaba dispuesto a pagar. Todo esto es beneficio para el consumidor. Del mismo modo, los productores reciben un precio de mercado que para las primeras unidades es superior al que estaban dispuestos a aceptar como mínimo. Por lo tanto, esta superficie celeste que está acá abajo es lo que se llama excedente del productor. La suma de los dos triángulos, el rosa y el celeste, es lo que se llama el excedente total y es el beneficio que obtienen productores y consumidores por ir al mercado e intercambiar lo que producen a cambio de dinero que entregan los demandantes. Cualquier intervención, un precio mínimo que te saca de este equilibrio natural, un precio máximo que te saca de este equilibrio natural, un impuesto que te saca de este equilibrio natural, lo que hace es reducir el excedente del mercado, hacer que las cantidades caigan, hacer que los precios pagados suban y los precios cobrados en general bajen y volver al mercado menos eficiente. Hay pérdida de eficiencia cuando hay intervención. Luego vendrá una discusión si la intervención afecta a la eficiencia buscando la equidad, pero esa es otra historia. Finalmente diremos que una estructura de mercado se caracteriza por el número de empresas que participan, por el grado de diferenciación de los bienes producidos, por la capacidad que una empresa tiene individualmente para incidir y fijar el precio y por la existencia de barreras de entrada y salida, es decir, poder entrar o salir libremente al mercado. Analizamos la competencia perfecta, que te recordamos ser un mercado atomizado, homogéneo, abierto y transparente, y para ir redondeando te dejamos la idea de que cuando los oferentes influyen en el precio del producto y el precio no se acepta como un dato, empieza a haber poder de mercado y aparece lo que se llama competencia imperfecta, si es que hay competencia. Hay otros modelos de mercados como el monopolio, que es un caso extremo donde hay un único vendedor de un producto determinado, el oligopolio, donde hay pocos vendedores que son interdependientes entre sí y se dan cuenta de eso y actúan en consecuencia, y la competencia monopolística, donde hay un gran número de oferentes que producen bienes diferenciados. Te dejamos para vos profundizar un poquito en las definiciones de los modelos alternativos a la competencia perfecta, el monopolio, el oligopolio y la competencia monopolística, y buscar en la bibliografía algún ejemplo que te pueda traer una imagen un poquito más real de lo que los modelos plantean en la teoría y a las conclusiones a las que se llega.